Iglesia del Señor, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Un saludo muy especial para todos. Qué bueno que puedan estar con nosotros en este servicio virtual del día domingo 29 de marzo. Bueno, empezando hace una media hora más o menos con el tiempo de alabanza y adoración. Anhelamos con todo nuestro corazón que haya sido de bendición para ustedes, que este cántico les haya ministrado su corazón a través de la lectura del salmo pues ya correspondiente. Bueno, nos alegra a todos poderles acompañar esta mañana, bendecirles con la palabra de Dios, bendecirles no de parte nuestra, sino bendecirles directamente con la bendición que viene del cielo, darle gracias al Señor por sus vidas. La verdad es que el propósito de todo esto que nosotros estamos haciendo, de ministrar la alabanza y la adoración, de predicar las escrituras, tiene el único fin de que las personas sean bendecidas, pero bendecidas a la forma de Dios. Es decir, bendecidas de una forma en que su vida sea consolada, sea edificada, pero también sea exhortada a la luz de las Escrituras. No simplemente traer un ánimo que impulse un aliento desde las emociones, sino que desde el Espíritu usted sepa que la palabra de Dios está transformando algo en usted, está transformando algo de paso para su familia y de paso para la sociedad, ¿sí? Que usted pueda tener certeza de que la palabra está construyendo algo para la eternidad. Porque al final ese es el propósito de Dios, de que la palabra no construya o no haga en usted cimientos para esta vida, cimientos para este tiempo. Al final nuestro llamado no es para esta tierra, no es para nosotros considerar que hay la posibilidad de que vamos a establecernos en esta tierra por siempre, no. Nuestro llamado es un llamado celestial, es un llamado a la eternidad, es un llamado que es superior a cualquier llamado, a cualquier propósito, a cualquier proyecto, a cualquier meta que usted tenga en esta tierra. Por eso la palabra dice en el libro de Isaías que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Así que en ese orden de ideas, que el Espíritu Santo nos ayude a proyectar nuestros pensamientos y alinear más bien nuestros pensamientos conforme a los pensamientos de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tal si antes de empezar oramos y le damos muchas gracias al Señor por este tiempo, por esta mañana, por cada una de las personas que hacen parte de la congregación y nos visitan los días miércoles, los días domingo, para las personas que se han ido agregando, que se están suscribiendo al canal de YouTube? Bueno, para todos, bienvenidos, y oramos por cada uno de ustedes y oramos para que la palabra de Dios sea predicada conforme Dios quiere que sea predicada, no que sea conforme a mi estilo, no que sean mis opiniones, eso no tiene ningún asidero, no tiene ningún fundamento ni valor, pero que sea predicada como el Espíritu Santo la plasmó entonces en este libro llamado la Biblia, con la intención que fue plasmada, con la intención que fue inspirada, con esa misma intención sea predicada. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, gracias porque la iglesia no se detiene, Señor. Porque tu Espíritu sustenta la iglesia, Señor, aunque las puertas se cierren, aunque el mundo colapse, aunque la gente corra de aquí para allá, aunque la gente sienta confusión, sienta que está perdida, aunque haya desesperación y muerte, con todas esas cosas, con todo lo trágico, Señor, de lo que viene para este tiempo, para esta tierra, con todo, Señor, nosotros nos gozamos en ti, porque el sustento de lo que somos y el sustento de lo que hacemos está cimentado en la roca, en la persona de Cristo Jesús, sostenida por el poder del Espíritu Santo y como voluntad directa y absoluta del Padre. Oh Dios omnipotente, gracias por este día, gracias por este domingo, gracias por cada persona, Espíritu de Dios, a quien tú, Señor, y no por voluntad de la misma persona, sino quien tú, Espíritu Santo, estás atrayendo hacia ti mismo, Dios. Y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor.
que bendigas con toda bendición espiritual en los lugares celestes a cada persona que está recibiendo esta palabra. Y que esta palabra, Señor, sea compartida como todas las palabras que se han estado ministrando y trasciendan en el tiempo y trasciendan en las personas, Señor. Y sobre todas las cosas cultiven, Señor, riqueza espiritual para vida eterna. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu y gracias por tu presencia, Señor, que no se limita a las limitaciones, Padre, de las estructuras de los auditorios. Tu espíritu, Señor, no tiene límites. Que tu palabra trascienda mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, asumiendo que cada uno de nosotros tenemos una Biblia, listos entonces para la predicación de la palabra, yo les voy a pedir a ustedes que por favor abran sus Biblias en la segundo libro, no carta, segundo libro de Crónicas en el Antiguo Pacto, segundo libro de Crónicas en el capítulo 6, versículos 26 y versículo 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 y 27. De hecho, vamos a leerlo hasta el versículo 31. Y dice la palabra del Señor: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, o si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra de donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú, Señor, oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén y amén. Vamos a dejar nuestra Biblia por acá cerca y vamos a poner en contexto esta historia. Este pasaje está haciendo alusión al rey Salomón. Todos sabemos que el rey Salomón fue hijo del rey David. El rey Salomón entonces fue el heredero más inmediato de David en el trono. Y Dios le dio una promesa a David. Y dijo que David, o que más bien uno de los herederos o el próximo heredero al trono de David, iba a construir un templo majestuoso, en el cual el nombre del Señor fuera cimentado, en el cual el nombre del Señor tuviera memoria, en el cual el nombre del Señor sería el motivo por el cual el pueblo de Dios se fueran a reunir en ese lugar. Pero claramente Dios le dijo a David que no sería él la persona que iba a construir tal obra, quien iba a desarrollar tal proyecto. Claramente David entonces sí tuvo la iniciativa. Pareciera que David entonces, pudiéramos decir, tuvo los planos de tal proyecto, pero la concepción de tan majestuosa obra vino entonces por mano de Salomón. Cuando Salomón entonces empezó a ejercer el reinado, dice la palabra de Dios que el primer sitio de reunión era, llamémoslo, un prototipo del antiguo tabernáculo. Entre otras cosas, parte de los elementos que se utilizaban dentro de ese prototipo del tabernáculo. Digo prototipo porque el tabernáculo original fue diseñado por Moisés muchos años atrás, pero parte de esos elementos que habían sido diseñados por hombres en ese tiempo todavía seguían vigentes. Hombres como Bezaleel, por ejemplo, que fue el gran diseñador de artes y decoración.
conforme a la voluntad de Dios, digo, esos elementos que no fueron construidos por su propio corazón, por su propio intelecto, sino que vino del diseño original del cielo, fueron construidos por manos de Bezalel, junto con otros hombres, y parte de esos elementos, tal vez como el arca del pacto, tal vez como el altar del holocausto, todavía seguían vigentes. Pero después de un tiempo entonces, Salomón, junto con su pueblo, dieron, llamémoslo de alguna manera, rienda suelta a crear este gran proyecto que no nació efectivamente, ya lo dijimos, en el corazón de David, no nació en el corazón de Salomón, sino que nació en el corazón de Dios y que fue transmitido a David y posteriormente a Salomón. Cuando ya este gran templo fue construido, lo que podríamos llamar el primer gran templo, hasta la historia vigente, ya vemos hasta 70 años después de Cristo, podríamos decir que existieron dos templos. Este primer templo entonces construido por Salomón, el segundo templo entonces que fue construido después del éxodo o después del regreso más bien, del éxodo o del destierro al que fue sometido el pueblo de Israel por causa de sus rebeliones, de su idolatría, de sus fornicaciones y de toda clase de pecado. Y el tercer templo que está como proyecto para construirse en tiempos escatológicos o en futuros tiempos, ¿sí? Pero no nos vamos a salir del tema. Dice la palabra entonces, en este capítulo 6, solamente tomamos una porción. En este capítulo 6, cuando el templo entonces ya fue construido, dice la palabra de Dios que Salomón se reunió con los sacerdotes, se reunió con los levitas, pero además se reunió con todo el pueblo de Israel alrededor de esta obra majestuosa. Y todo el capítulo 6, usted lo puede leer, solamente le estoy dando una inducción para que usted en su casa lo lea. Todo ese capítulo 6 es una plegaria, es un clamor de Salomón delante de su pueblo por ese templo. Un clamor a su Dios para que ese templo cumpliera el propósito para el cual fue hecho, para que fuera de alguna manera morada de Dios, ¿sí? Aunque más adelante en esa oración dice Salomón que no existe cosa alguna, que ni siquiera ese mismo templo tenía la capacidad de contener su presencia. Estoy parafraseándole un poco, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener la inmensa presencia de Dios, que es definitivamente incalculable e indescriptible e inmedible. Y él clamaba en este versículo 6, un poco lo que estamos leyendo. Señor, si tú decidieras por causa del pecado, y escuche muy bien esto, por causa del pecado de tu pueblo, cerrar los cielos para que no llueva más, o decidieras que la tierra fuera contaminada con langostas, o decidieras que viniera plaga o cualquier tipo de enfermedad sobre tu pueblo, Señor, yo te ruego, estoy parafraseando, dice Salomón, o decía Salomón, yo te ruego, Señor, que si tu pueblo ha de venir a ese templo con un corazón arrepentido, con un corazón afligido y con la determinación de apartarse de sus malos caminos, utilizando como sitio de reunión este templo para dirigirse a ti, clamando a tu nombre, Señor, tú perdonarás el pecado de tu pueblo. Dice la palabra que entonces después de esta oración vinieron más o menos 15 días, 2 semanas exactamente, de fiestas. Una de ellas pues era una fiesta convocada por Salomón, una fiesta en la cual el pueblo se regocijaba por la obra ya terminada. Pero entonces esta fiesta se juntó con una semana muy especial, una de las famosas fiestas de Israel, ya estipuladas ahí en Levítico capítulo 23, y habla de que el pueblo, o de que ese templo mejor, fue levantado en el mes séptimo, a los 23 días más o menos del mes séptimo, en un mes que para los hebreos se conoce como el mes de Tishri, ¿sí? Que sería el mes séptimo de acuerdo al calendario, nuevo calendario que se dio después de la creación de la Pascua, ¿sí? Algunos lo llamarían algo así como el calendario religioso, pero sería de alguna manera el primer mes en el otro calendario del pueblo judío,
que arranca entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Y justo en esa semana, una semana después de la celebración o de la convocación que hizo Salomón a su pueblo, se festejaba una fiesta, o se festejó una fiesta llamada la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Y después de 15 días, cuando ya el pueblo entonces regresó a sus casas, cuando ya Salomón entonces decidió regresar a su casa, usted empieza a leer el capítulo 7 y dice en el versículo 1, dice en el versículo 2, versículo 3, entonces que la gloria de Dios vino sobre el templo, de tal manera que ni siquiera los ministros podían estar dentro de esa casa porque era tal la magnitud de la gloria de Dios, pero que además vino fuego del cielo y consumió todo el holocausto que había sido presentado como acción de gracias al Señor entonces por la obra lograda. Pero dice más adelante, vamos a mirarlo en el capítulo 7 de ese mismo segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 12. Dice, y apareció el Señor a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y mire este versículo 13, que es una respuesta específica a la oración plasmada en el versículo 26 al versículo 31. Mira lo que dice el versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí viene un versículo tan citado y tan amado por nosotros. Dice el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, para que el pasaje tenga un poco más de sentido, debería tener una Y antes de, ¿sí? Y decir, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Volvemos a lo que dijimos en el capítulo 6. Salomón orando dijo, Señor, si tú decidieres que se cerrara los cielos para que no haya lluvia, o si viniera langosta, o si viniera pestilencia o enfermedad. Y si tu pueblo se reúne en este lugar que es consagrado para tu gloria, e invocan tu nombre y se humillan, Señor, tú les has de perdonar, tú has de oír desde los cielos y tú les has de perdonar. Y en este capítulo 7, en los versículos 13, en el versículo 14, versículo 15, perdón, y aún en el versículo 16, el Señor confirma que ha oído su oración y que tal cual fue el clamor de Salomón, tal cual ha sido oído en los cielos de parte de Dios para que sea cumplido. Y el versículo 14 tiene una palabra clave. Una frase clave que contiene una palabra clave. Dice, si se humillare tu pueblo. Vamos a leerlo. Dice, si se humillare tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado. Y ustedes escuchan, o leen y escuchan algunos otros términos. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. No es que la demanda de Dios requiriera que tuviera varios pasos o varios niveles en su proceso de arrepentimiento. Orar, buscar el rostro de Dios, apartarse de los malos caminos, está contenido dentro de la misma palabra humillarse. Casi que está diciendo el pasaje que estos pudieran ser de alguna manera sinónimos de la palabra humillarse. Insisto, esto para que quede claro, no que Dios estuviera pidiendo que el pueblo se humille y que el pueblo ore y que el pueblo busque su rostro. No, lo que está diciendo es que yo demando que el pueblo se humille. ¿Qué significa que se humille? Que ore primero, segundo que busque mi rostro, tercero que se aparte de sus malos caminos. ¿Qué significa entonces la palabra humillarse? Y vamos a mirar aquí algunos conceptos que estuvimos elaborando en este bosquejo. ¿Qué significa humillarse? Y vamos a estar muy atentos a esto. La palabra humillarse significa abatir, significa derribar, significa quebrantar. Y escuche esto, significa herir el amor propio. También significa abatir el orgullo y abatir la altivez. También la palabra dice que significa inclinarse en señal de acatamiento y sumisión. Inclinarse en señal de acatamiento y sumisión.
¿Qué me parece tan trascendente? Digo yo, me parece a la luz de las Escrituras tan trascendente en este concepto, que la palabra humillarse refiere no solamente que el pueblo ore, bien como dijimos, no solamente que el pueblo busque su rostro, indica que es necesario que el pueblo se doblegue a un punto tal en que entienda que nada puede ser, primero, en que nada puede hacer, segundo, en que nada puede tener, tercero, fuera de Cristo Jesús. Está diciéndole a su pueblo que tendría que humillarse de una forma tal, de una manera tal, que entienda que no existe fuerza humana, que no tiene voluntad humana, que no hay capacidad ni habilidad humana que pudiera lograr hacer algo que complazca el corazón de Dios, más que el humillarse completamente, rindiendo completamente su voluntad, su destino, su presente, su futuro, sus anhelos y especialmente su eternidad. ¿Cuál es el punto tan trascendental del término y de la demanda de que el pueblo de Dios se humille? Y esto yo sé que usted lo está meditando justo para este tiempo. Y vamos a empezar a redondear la idea. Lamentablemente ese es un tiempo donde, bien dicen las Escrituras, que no nos dejemos engañar. Allá en la carta a los Colosenses, que nos cuidemos de las filosofías de este mundo y de las huecas sutilezas. La psicología y los terapeutas de este mundo han inundado, y más bien el término correcto sería han intoxicado el mundo y aún han permeado la iglesia de Dios, han permeado el cuerpo de Cristo, insinuándoles que tienen la capacidad de hacer cosas por sí mismos. Han aparecido términos en este tiempo como autorregulación, han aparecido términos como automotivación, han aparecido términos como autoestima. ¿Sabe qué significa el prefijo auto? Ese término auto significa valerse por sí mismo o funcionar por sí mismo. Y sabe que ese mismo prefijo es un prefijo que atenta en contra de la voluntad de Dios, de que el pueblo se humille y rinda cualquier habilidad que tenga, cualquier posibilidad que tenga, entendiendo que cualquier habilidad y posibilidad que tenga viene de Dios, viene de lo alto, es un regalo del cielo. ¿Sabe qué le está pidiendo Dios a su pueblo por estos días? ¿Y sabe por qué usted y yo estamos, entre comillas, encerrados en nuestras casas? Con el propósito tal de que el pueblo se humille. Con el propósito tal de que el pueblo se rinda. Nosotros decimos y especulamos con que todo esto que está sucediendo en el mundo seguramente es juicio de Dios por el pecado del mundo, pero quiero decirle que aunque pudiera ser cierto, que es razonable, tengo que decirle que en primera carta de Pedro, capítulo 4, dice palabras más o palabras menos, que es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Y algo que yo he tenido muy presente en mi corazón por estos días, lo he compartido con otras personas y se lo quiero transmitir con todo mi corazón. Después de estos 19 días, o después de estos 20 días, o después de estos 25 días, que Dios diga. No es que las autoridades simplemente digan. Que Dios diga. Usted como cristiano no puede salir igual. Porque no sé si se ha dado cuenta, pero Dios ha sometido a su pueblo, obviamente ha sometido a cualquier cantidad de gente en este tiempo, pero ha sometido, permítame por favor utilizar el término sometido, a un pueblo a un gran retiro espiritual. De ninguna manera le estoy diciendo que pase las 24 horas orando, pero le estoy diciendo que ese es un tiempo en que, reflexionando en la fragilidad de la vida, en la incapacidad suya, en la incapacidad mía, en la incapacidad de los hombres y los gobernantes de este mundo,
en que meditando en la incapacidad de los científicos y los grandes filósofos y las grandes mentes brillantes de este mundo, siendo tan intelectuales y tan preparados, todos están corriendo confundidos porque no saben qué está pasando. Y le digo más de parte de la palabra de Dios. Es ese tiempo de estar confinados en nuestras casas, de humillarnos delante de nuestro Señor y de buscarle con todo nuestro corazón. Porque cualquier situación en esta tierra que está sometida al tiempo y al espacio es temporal. Esta pareciera ser una palabra de ánimo. Yo quiero decirles la verdad. Esta situación que estamos viviendo es temporal. Esto va a pasar. Estoy completamente convencido que esto va a pasar. Y volveremos, entre comillas, a una vida normal. Pero ¿sabe cuál es el propósito de que nos humillemos? De que nos aprendamos a humillar todos los días. El propósito de que nos humillemos no es de que lo que está sucediendo ahora se detenga. El propósito es que aprendamos a humillarnos todos los días. Porque como nada en esta tierra es temporal, yo quiero decirle que esto ha de pasar. Pero por más que usted y yo clamemos, no ha de detener la profecía bíblica que dice que aún cosas peores van a venir. Le quiero decir que si usted y yo no consideramos que ese es el tiempo escatológico de lo que llaman algunos la tribulación o la gran tribulación, y esto le parece terrible, entonces quiero decirle que la humillación tiene que ser una disciplina constante, donde todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros aspiremos es ser rendido a los pies de Cristo, al trono de nuestro Dios, porque al final de Él y para Él son todas las cosas. De Él y para Él son todas las cosas. Alguien decía que la creación no solamente cumple o no solamente fue creada con un propósito soteriológico. Esto es un término teológico. Soteriológico está hablando de salvación. No solamente el mundo fue creado y los seres humanos fueron creados para que fueran redimidos, sino con un propósito doxológico. Y el término doxológico está perfectamente unido o significa algo así como para gloria del Señor, para adoración y alabanza de nuestro Dios. Cuando el Espíritu de Dios por las Escrituras llamó a ese pueblo para que se humillara, era primero para que la promesa de Dios de que su gloria estuviera en ese templo majestuoso perdurara por los siglos de los siglos. Para que ese pueblo siguiera siendo el perfecto pueblo escogido de Dios. Pero como Dios es un Dios soberano, omnipresente, omnisciente y conoce los tiempos en una sola mirada. En una sola mirada Dios conocía Génesis 1:1 y el último capítulo de Apocalipsis. Que se humillara porque sabía que más adelante su rey llamado Salomón, a quien Dios le pidió que si quería que el trono de su padre David, aún el trono que había heredado, y ese trono entonces siguiera perdurando como una dinastía, era necesario que él guardara la palabra de Dios y guardara su corazón así como David su padre lo guardó. Y dice la palabra que siendo Salomón enaltecido y alcanzando grandes riquezas y gran nombre, grande fama, alcanzando a desarrollar grandes proyectos, el corazón de Salomón se apartó del corazón de Dios. Dice la palabra que se casó con una mujer egipcia que no hacía parte de su pueblo y que ofrecía culto de adoración a un Dios ajeno, dioses extraños, Dios que en minúscula, si es que dioses extraños existieran. Pero dice la palabra también que aún Salomón, con toda su sabiduría y con toda la manifestación de la gracia de Dios en los grandes proyectos que alcanzó a tener y en la gran sabiduría, como ya lo dijimos que tenía, este hombre alcanzó a tener no solamente amar a su esposa, sino tener otras 600 o 700, más bien, esposas y 300 concubinas. Y dice que su pueblo y su trono, mejor, fue entregado a su hijo Roboam, que se pervirtió y que propició la división del pueblo de Israel.
Y mucho más adelante fue tal la magnitud de la maldad de los hombres que heredaban el trono, que ese templo majestuoso fue destruido. Que toda esa majestad por la cual Salomón estuvo clamando fue puesta casi como polvo, casi que piedra sobre piedra. Y cada uno de los elementos fueron llevados hacia Babilonia y el pueblo de Dios fue desterrado. Y solo la misericordia de Dios, que tuvo memoria de la promesa y del pacto a su pueblo, les permitió en el tiempo postrero volver. Liderado espiritualmente por un hombre llamado Esdras, el sacerdote líder espiritual, junto con un hombre llamado Zorobabel. ¿Sabe quién es Esdras? De acuerdo a la tradición judía, el hombre que escribió estas cartas, o estos libros, estos memorales, o estas memorias en un término correcto, llamado crónicas. Y toda esa historia que tiene que ver con nosotros. Que el Señor le dice a su pueblo, es tiempo de que el pueblo de Dios se humille por sí mismo y por los que no se saben humillar. Es tiempo que la iglesia de Cristo se vuelva de sus malos caminos. Escuche, esto pareciera que fuera algo para la gente que no conoce de Cristo. Pero si el juicio de Dios ha de empezar por su casa, es porque hay pecado en su casa. Yo que les estoy predicando, seguramente debo considerar que hay pecado en mi casa. Seguramente usted que está escuchando debe considerar ciertamente que hay pecado en su casa, que hay pecado en su vida. Y el Señor nos dice, es necesario que mi pueblo, no otro, que mi pueblo se humille. Y el Señor le dice a la iglesia hoy, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre ha sido puesto. Porque nosotros no simplemente nos llamamos la iglesia X. La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos la iglesia de Cristo, el templo vivo del Dios viviente. Y que es tiempo de que la iglesia se humille por sí misma, de que ore y busque el rostro de Dios por sí misma, con un corazón contrito y humillado por sí mismo, pero por los que están afuera, que siguen caminando una vida normal y que anhelan que pase este tiempo para seguir llevando una vida peor. No espere después de este encierro, no espere después de este tiempo de aislamiento, me gusta decir más aislamiento que encierro, que el mundo va a ser mejor, no, el mundo se va a pervertir, peor. Va a haber mucho más oscuridad en el mundo. Va a haber mucho más perversión y perturbación y corrupción en el mundo. No esperemos que la plaga se detenga para que el mundo sea normal. Nos humillamos y nos preparamos porque el mundo va a ser peor. Nos humillamos para que no nos sigamos engañando en creer que nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos. No, el Espíritu Santo dice en su palabra que Él ha puesto sobre nosotros su Espíritu para que podamos desarrollar por Él y solo por Él dominio propio. La autorregulación es antibíblica. La automotivación no es bíblica. Nosotros solamente somos inspirados y fortalecidos por la palabra de Dios. El hombre en sí mismo no puede motivarse ni llegar tan lejos hasta donde Dios no se lo pueda permitir. Porque al final somos del Señor y para el Señor vivimos. No solamente humillarnos en este tiempo. No solamente invocar y clamar el nombre de nuestro Señor en este tiempo, sino todos los días de nuestra vida.
y cuando la carne se levante tan fuerte que no nos permita acercarnos al trono de la gracia, entonces podemos clamar desde adentro que el Espíritu Santo de Dios nos humille y nos doblegue hasta un punto tal en que sintamos quebrantamiento y horror por nuestro pecado, a un punto tal en que nos lleve nuevamente a ese momento de unión perfecta, de coinonía, de comunión con nuestro Señor. Porque así como dice la palabra, así para el nuevo pacto es la misma intención de la palabra humillarse, de la demanda de que nos humillemos. El Señor oirá desde los cielos y restaurará todas las cosas, en lo que significa sanar nuestra tierra. Poner en orden su iglesia, porque todo este proceso simplemente está llamando a depurar su iglesia para que lo que se produzca después de este tiempo sea una iglesia pura, sin mancha y sin mácula. Porque la buena obra que Dios ha empezado con usted, la buena obra que Dios ha empezado conmigo, la sigue perfeccionando. Y parte del perfeccionamiento es este tiempo que usted y yo estamos viviendo. El Señor está oyendo y el Señor va a oír desde los cielos. Termino con esto. ¿Sabe qué significa también el concepto humillarse? También el concepto humillarse dentro del nuevo pacto. ¿Qué tal si usted mira su Biblia para que oremos? En la primera carta a Pedro, o de Pedro, no a Pedro, sino de Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Miren esto, para que usted pueda entender el concepto contextualizando. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y mira el versículo 7, ¿qué significa humillarse? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se lo repito, el Señor dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense ¿cómo? Echando sobre Él toda su ansiedad. Hay ansiedad, hay estrés, hay incertidumbre de lo que ha de venir. No sabemos qué pueda venir, por lo menos humanamente hablando no sabemos qué viene mañana. Pero lo que sí sabemos, de acuerdo a las Escrituras, es que nuestra esperanza de estar humillados bajo la poderosísima mano de Dios es que Él tiene cuidado de usted. De usted, si es que usted considera que está en Cristo. Mejor, si es que Dios sabe que usted está en Cristo. Si usted y yo no hemos tomado una decisión de arrepentirnos, si usted y yo no hemos tomado la decisión de hacer un alto en el camino y reconocer que fuera de Cristo nada podemos hacer, si usted y yo no hemos reconocido que nuestra eternidad está destinada a una eternidad de muerte y que solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en la obra de la cruz nos ha declarado inocentes cuando éramos culpables, si esta palabra ha producido algo en su corazón y le hace entender, es necesario reconocer que solo soy, solo puedo hacer y solo puedo tener y solo pueden venir las plagas que quieran de este mundo, pero puedo ser sostenido solamente por mi Señor. El Señor dice: cuando fuere tiempo les voy a exaltar, porque yo tengo cuidado de ustedes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Reconoced que yo soy Dios, dice el Señor. Crucificad vuestros deseos y vuestra carne, dice el Señor. Morir cada día, dice el Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Aún podernos acercar, a humillarnos delante de ti, Señor, es un regalo que viene del cielo. Te necesitamos tanto. Nos pueden faltar cosas por ese tiempo. Pero nos humillamos, reconociendo, Señor, que ni un átomo se ha escapado de tu soberanía. Que si todo lo que está pasando nació del corazón del hombre, o nació simplemente como un acto espontáneo, todo está dentro de tu voluntad y dentro de tu soberanía. Enséñanos a humillarnos, Padre, de tal forma y a tal punto en que estemos convencidos que aunque la tierra se caiga, tu palabra y tu Señor, como quienes hacen tu voluntad, hemos de permanecer para siempre, sostenidos por tu misericordia y por tu gracia. Enséñanos a humillarnos, Señor, echando todas nuestras ansiedades delante de ti. Y si nuestra mayor ansiedad es que nuestra alma, Señor, tal vez afligida por el pecado, se pudiera perder, confiar, Señor, en que no es por obras, sino por tu gracia. Vuélvenos al camino, Señor. Vuélvenos al camino. Ayúdanos a esperar en ti, Jesús, que todo lo que pasa está en tu voluntad, y aprovechar este tiempo, porque los días son malos. Pero esperamos en ti y nos humillamos delante de ti con sinceridad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno. Recibe toda la gloria y toda la alabanza, mi Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amados hermanos, esperamos que esa palabra haya sido de edificación, de bendición para su vida, como todas las palabras que se han estado transmitiendo y que se seguirán transmitiendo. Y bueno, la bendición de poder seguir compartiéndoles esta palabra a través de estos medios, de las redes sociales, es que usted lo puede repetir y repetir y repetir y guardar todas esas palabras en su corazón. Así que bueno, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo. Y gracias por estar atentos, no a lo que yo pueda dar, sino a lo que el Espíritu Santo en su palabra les ha querido transmitir esta mañana. El Señor nuevamente les continúa bendiciendo y un abrazo muy especial para todos.